Muy buenas noches, somos del grupo número 2 y vamos a realizar la defensa de la práctica número 2. Esto también se basa en lo que es las leyes de Kirchhoff, enfocándonos en la teoría de los nodos. Un nodo es un punto donde dos o más componentes tienen una conexión común. Una vez explicado esto, procederé a explicar el primer ejercicio. Ya, este es el primer circuito. Teniendo en cuenta este circuito y la manera de demostrarlo en Tinkercad, nos damos cuenta que existen los dos principales nodos, que es el número 1 y el número 2. Ya, estos se dividen en 5 fuentes de corriente. Y la de aquí es I1, en el voltaje 2 se encuentra I2, saliendo de esta parte se encuentra I5, de esta parte I4 y de esta parte I3. Para poder resolver este circuito, eh, hemos, hemos de aplicar lo que son las leyes de Kirchhoff. Una vez teniendo el circuito en Tinkercad, directamente nos salen los valores que podríamos llegar a obtener. Manualmente se aplica lo que es la ley de Ohm, que es voltaje es igual a intensidad por resistencia, y la ley de Kirchhoff, que es la sumatoria de todas las corrientes, es igual a cero. Para la corriente número I1 se evalúa que el, el voltaje número 1 se encuentra en esta resistencia y se le resta con a dónde va la fuente, es decir, esta batería sería V1 menos 0 sobre la resistencia que es 1/3. Teniendo en cuenta entonces que la corriente número 1 sería 3V1. Y esto se realiza con todas las corrientes, dándonos, ¿dónde está? Dándonos dos ecuaciones. Una vez al resolver estas dos ecuaciones, obtenemos que los valores del voltaje número 1 es 1.42 voltios y del voltaje número 2 sería 0.02 voltios. Para poder comprobar si el circuito está bien, utilizamos este simulador que al correr nos da un valor de 1.50 voltios y de 262 milivoltios, acercándonos aproximadamente a los valores que hemos anterior. Muchas gracias. Circuito número 2. Para el circuito número 2 tenemos una simulación en Tinkercad y nos dice que sus voltajes en la malla 1 es de 11.7 voltios y en la malla 2 de 13.2 voltios. Esto se puede comprobar con la ley de Kirchhoff, que nos dice que calcular la el valor de todas sus corrientes que entran en una malla va a ser igual a 0. Como se muestra en la fórmula, el voltaje de 1 menos el voltaje inicial, que en este caso le hemos nombrado voltaje S, sobre los 3.9 kiloohmios, que es el valor de la resistencia 1, más el voltaje 1 menos voltaje 2 sobre 2.7 kiloohmios,
valor de la resistencia 2 y más el voltaje 1 menos el voltaje que va conectado a tierra sobre 1.8 kiloohmios tiene que dar igual a 0. Reemplazando estos valores con los que conocemos, tenemos que voltaje 1 sobre 3.9 kiloohmios menos los 35 voltios del voltaje BS que habíamos nombrado antes, sobre 3.9 kiloohmios, más el voltaje 1 sobre 2.7 kiloohmios, más el voltaje 2 sobre 2.7 kiloohmios igual, y más el voltaje 1 sobre 1.8 kiloohmios. En este caso el voltaje a tierra no se le pone ya que se tiene un valor de 0. Resolviendo la suma de los factores iguales, tenemos que 415 voltaje 1 sobre 351 kiloohmios menos voltaje 2 sobre 2.7 kiloohmios es igual a 35 sobre 3.9 kiloohmios. Y esto usaremos para nuestra primera ecuación en un sistema de ecuaciones. Para encontrar voltaje en la malla 2, tenemos que I2 más I4 más I5 es igual a 0. Para esto las fórmulas serían el voltaje del disculpen, el voltaje 2 menos voltaje 1 sobre 2.7 kiloohmios más el voltaje 2 menos el voltaje a tierra sobre 2.7 kiloohmios y más el voltaje 2 menos el voltaje de 50 voltios de la segunda fuente. Todo eso sobre 5.6 kiloohmios tiene que ser igual a 0. De igual manera se resuelven los factores iguales y queda que tenemos 8.345 por V2 sobre 8.316 kiloohmios menos V1 sobre 2.7 kiloohmios es igual a 50 voltios sobre 5.6 kiloohmios para nuestra segunda ecuación. Bájale un poco. Para el sistema de ecuaciones, primero he despejado V1 que me da igual a 35 sobre 3.9 kiloohmios más V2 sobre 2.7 kiloohmios. Todo esto por 351 sobre 415. Reemplazando el valor de voltaje 1 en la segunda ecuación, tenemos la expresión que nos da de menos, entre paréntesis, 35 sobre 3.9 kiloohmios más V2 sobre 2.7 kiloohmios. Todo eso multiplicado por 351 sobre 415 y todo eso a su vez está sobre 2.7 kiloohmios. Todo eso se suma a 8.345 por voltaje 2 sobre 8.316 kiloohmios igual a 50 voltios sobre 5.6 kiloohmios. Se resuelven los paréntesis y nos queda que menos 7.59 más 0.313 por V2, todo eso sobre 2.7 kiloohmios, más 1.003 por V2 es igual a 50 voltios sobre 5.6 kiloohmios. De igual manera se resuelven las fracciones por separado y se pasa al otro lado a sumar por signo contrario. Nos queda que 0.8871 V2 es igual a 11.7385. Se despeja V2 y esto nos queda 13.23 voltios, parecido a es un valor similar a lo que nos da en la simulación de Tinkercad, que ya se verá más adelante. Bueno, ya obtenido el valor de V2, ahora podemos obtener el valor de V1. En este caso podemos reemplazar el V2 con la otra ecuación y esto nos quedaría 415 por V1 sobre 351 kiloohmios menos V2 sobre 2.7 kiloohmios igual a 35 sobre 3.9 kiloohmios. Resolviendo esto tenemos 1.18 por V1 es igual a 35.9 kiloohmios más 4.9 kiloohmios. Se despeja V1 y tenemos
13.87 sobre 1.18. En realizando la división tenemos que el valor de B1 es igual a 11.75 voltios. De igual manera es un valor similar a lo que nos da en la simulación. Y como ya tenemos los valores de los voltajes, se puede sacar el valor de las corrientes. En las fórmulas antes mostradas solo se reemplaza el valor de los voltajes y obtenemos que la corriente I1 es menos 5.96 miliamperios. La corriente I2 es menos 0.55 miliamperios. La corriente I3 es igual a 6.53 miliamperios. Corriente I4 es igual a 4.9 miliamperios. Y corriente I5 es igual a menos 6.57 miliamperios. Que esto se podrá ver en la simulación de Tinkercad. Pausale un momento. Como expliqué antes, en la simulación me da los valores de las corrientes, de los voltajes, perdón, que en la malla 1 tenemos 11.7 voltios y en la malla 2 de 13.2 voltios. Esto no nos da igual en los valores calculados, ya que siempre se tiende a redondear las cifras y por esto hay una mínima variación entre los resultados. De igual manera con las corrientes. Tenemos aquí el valor de la corriente I1, que es de 5.97. En los valores calculados, este valor daba negativo, pero es solo por la posición en la que se calcularon los valores. Pero como no, esta corriente entra por la fuente hacia el nodo 1, nos da positivo. Para la corriente I2 tenemos menos 553 microamperios. Esto transformado en miliamperios es 0.53, menos 0.53. La corriente I3 nos da un valor parecido de 6.52 miliamperios. La corriente I4 de 6.01 miliamperios, esta es la que más varía, pero solo porque está simulado y en el otro valor está calculado. Y la corriente I5, que igual es muy parecida, simulado y calculado, de menos 0.57 miliamperios. Listo. Para el tercer circuito, lo que hicimos fue realizarlo en multisim. Conectamos el circuito con dos fuentes de corriente. En este caso serían con 3 fuentes de corriente. Y aquí también realizamos los mismos pasos que realizamos para el circuito 1 y el circuito 2, que serían encontrar el voltaje de los 3 nodos que vemos aquí. El nodo 1, el nodo 2 y el nodo 3. Aquí, como podemos ver, en el voltaje 1 nos da menos 1.14 kilovoltios. En el voltaje 2 nos da menos 528.98 voltios. Y en el voltaje 3 nos da menos 411.47 voltios. Ya. Aquí, como podemos ver en esta imagen, en el nodo 1 se ve que las corrientes que están saliendo serían la corriente 1 y la corriente 2. En el nodo 2 están saliendo 4 corrientes, que serían la corriente 2, la corriente 2 y D, y la corriente I4 y la corriente I5. Ya. Y en el nodo 3, como podemos ver, están saliendo 3 corrientes, que serían la corriente 4, la corriente 6 y la corriente ID. Ya, y para comprobar los valores de las corrientes que salen o entran de los nodos, podemos utilizar aquí un amperímetro para que midamos la corriente de cada uno de los nodos de cada una de las corrientes que salen de los nodos. Ya. Ya. Y aquí, como podemos ver, el circuito ya estaría completo,
porque solo nos está pidiendo que midamos el voltaje 1, 2 y 3 de los nodos 1, 2 y 3 y las corrientes que salen o entran de estos nodos.